Muchas gracias por estar aquí hoy en la presentación del libro de Avelino. Yo voy a ser muy breve, simplemente pues recordar la figura de Avelino en la historia del socialismo asturiano, que viene a ser la historia del paso de la dictadura a la democracia y también de la historia de Asturias. Avelino nace un buen día, el mismo día que yo, 29 de noviembre, pero 40 años antes. Bueno. Y lo nacen en Illano, se lo llevan a Boal, acaba en la cuenca minera trabajando muy joven de minero, conociendo las dificultades de la profesión, conociendo las dificultades de vivir en un régimen dictatorial, y muy pronto se adentra y comienza a participar con los compañeros de la Unión General de Trabajadores y del partido. Por su actividad, ya en el año 58, cuando cae la cúpula del partido y del sindicato, Avelino ya toma las primeras disciplinas y toma las primeras responsabilidades y sufre, como él mismo conoce, la represión, la tortura, y en el año 62, ya vuelto a trabajar a la mina desde hacía poco tiempo, en la Huelgona consigue escaparse, consigue zafarse de la brigada que le acompañaba al cuartel, en una escapada que podría haber sido de un guión de cualquier película de James Bond, incluido el río Nalón, disparos, pasa más de 15 días en la montaña y consigue llegar a Francia, donde está exiliado hasta 1975, cuando muere el dictador. Allí, lógicamente, toma contacto también y asume responsabilidades tanto en la Comisión Socialista Asturiana como en la Federación de Juventudes Socialistas, como en el sindicato. Y ya una vez en Asturias, sustituye al recordado por nosotros también Emilio Barbón como secretario general de la UGT. Fue diputado en la Junta General del Principado, del 85 al 83, del Congreso del 79 al 82, en la primera legislatura, y después en la Junta General del 83 al 95, si no recuerdo mal. Y después ha seguido participando como persona activa, como persona comprometida, como persona que sabe lo que significa la libertad y la lucha por la libertad. Ha seguido participando también en la Fundación José Barreiro. Por mi parte, lo que quiero es dejarlo que él hable, pero antes que yo, lo que quiero es darle las gracias porque esté aquí, porque es historia viva de esta federación, de las personas que son imprescindibles para conocer cuál ha sido el desarrollo del socialismo en Asturias, imprescindible para conocer lo que ha significado la lucha por las libertades, eso que hoy todos disfrutamos, eso que hoy algunos tenemos la suerte de poder representar al partido en las instituciones, es gracias a personas que como Avelino se jugó la vida y se jugó parte de la juventud y de su etapa adulta para que ahora podamos disfrutar de la libertad y para que otros podamos representar al partido en instituciones democráticas. Nos acompaña también Maribí, la alcaldesa, y nos acompaña Cristian, también, que es patrono de la Fundación. Le cedo la palabra. Toma, Cristian. Para grabarlo. Vale. Hola, buenas tardes. Voy a hablar muy poco y yo como historiador voy a hablar de la figura, de lo que supuso Avelino para la historia del socialismo visto con perspectiva, con la perspectiva del tiempo. Bueno, lo primero que quiero decir es que lleva 70 años en el partido, que se dice pronto, pero entró en el 14 de abril del 53, digamos que oficialmente, y estamos en el 2023. Es una persona, yo no sé cuánta gente mayor de 70 años hay aquí, pero él lleva una vida entera, una vida ya de jubilado, ya podría estar jubilado solo con los años que lleva de socialista. Y lo importante de él, sobre todo junto con... Los socialistas no se jubilan. Bueno, tiene 90 años nada más.
lo importante desde la perspectiva histórica, yo creo que hay que tener en cuenta que el socialismo en Asturias, pese a que estuvo muy perseguido, en Asturias no llegó a desaparecer, como en otras partes de España, que pues de facto el socialismo durante el franquismo desapareció, pero en Asturias sí que hubo una continuidad. Caían ejecutivas, entraba una nueva, caían ejecutivas, entraba una nueva. Y la primera en la que entró Avelino como ejecutiva, la del 58, con Prudencio Madalena y Herminio Álvarez, es la primera. Dos de ellos, Avelino y Herminio, eran dos que no habían sido mayores de edad durante la guerra, es decir, eran niños, no combatieron. Fueron la primera ejecutiva que, digamos, que tenía una ruptura con la guerra, aunque sufrió las penurias de la guerra y de la posguerra, pero eran niños, no fueron combatientes. Y les permitió tener una perspectiva diferente con los anteriores y con los que dirigían el partido en el exilio. Para empezar, eran gente más abiertos de miras, no tenían ese anticomunismo que tenían los socialistas históricos por la amargura de la derrota, de la guerra, y que tuvieron, vamos, hasta el último día, Llopis y más gente de Toulouse, de la vieja guardia. Y Avelino y Herminio eran gente digamos, más pragmática. Entendían la problemática de la sociedad de la que ellos formaban parte, de la juventud de la que ellos formaban parte, cosa que no entendían los socialistas veteranos del exilio, porque llevaban 20 años fuera de España y les faltaban otros 20. No se debe culpar a esos socialistas encabezados por Llopis. Yo siempre lo digo, siempre hay que entenderlo. Son gente que sufrió un trauma tremendo y vivieron lamiéndose las heridas toda su vida en el exilio, viendo España desde fuera. Era normal que no entendieran y que no fueran capaces de interpretar los cambios que estaba viviendo España a partir del 53 con la apertura, con los acuerdos con Estados Unidos y la apertura que llevó al desarrollismo y que cambió la sociedad española por completo. Eso sí que lo entendió la generación de Avelino y eso permitió que el socialismo creciera. Estuvo muy poco en aquella ejecutiva porque, como todas, acabaron cayendo y se pasó año y medio en la cárcel. Y luego, cuando la huelga del 62 o las huelgas del 62, que él reconoce que fueron huelgas que no las controlaba el partido ni el sindicato, porque no podían, pero se unieron y él tuvo que escapar, como se comentaba antes. En el exilio, con 30 años, era otra época y las organizaciones eran de otra manera, entró en Juventudes y desde Juventudes, con un grupo de gente, aunque tenía 30 años, era joven en aquella época, fueron los que la palanca de cambio, apoyados en algunos mayores como José Barreiro, para conseguir que el partido y el sindicato se convirtiera en un sindicato de masas a la vuelta después de la muerte de Franco y en un partido de gobierno, siendo el partido que más años ha gobernado en España en toda la etapa democrática. Y eso lo consiguió la generación de los jóvenes, sobre todo de los asturianos, y luego también, lógicamente, de los andaluces, del famoso clan de la tortilla, encabezados por Felipe González y Alfonso Guerra. Pero los asturianos lo vieron muy claro, y Barreiro, que era un veterano, era un alto cargo del PSOE en el exilio, vicesecretario general de las dos organizaciones, fue de los pocos que sí que vieron que había que dar un cambio y abrir al partido al interior y trasladar las ejecutivas al interior. Luego fueron los congresos de los años 68-72, luego que culminó con Suresnes, pero en ese momento fue donde el partido consiguió sobrevivir. Sin ese cambio, el partido probablemente hubiera sido un partido de minorías, pero de minorías muy, muy pequeño. El Partido Socialista sobrevive gracias a una generación de gente joven, muchos asturianos, entre los que estaba Avelino, que se dieron cuenta de que había que dar un cambio y que el partido estaba al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del partido. Y no quiero contar más ni nada del libro, porque prefiero que lo cuente él, que lo tenemos aquí. Bueno, pues yo, antes de darle la palabra a Avelino, que efectivamente queremos sobre todo escucharlo a él, tenemos la suerte, la fortuna de tener a una persona con esos 90 años y 70 de historia de militancia en el PSOE y en la UGT, que da testimonio vivo de su historia. Pero sí quiero dar alguna pincelada. En primer lugar, Avelino nació en Illano, en el occidente de Asturias, y muy pronto, en los primeros años de vida, se trasladaron su familia a un pueblo que se llama Fuentescavadas en Boal, que es el pueblo de mi padre, que siento mucho que hoy no pudiera venir, porque realmente yo crecí oyendo hablar de Avelino. Avelino fue
el padrino de la boda de mi padre, y él, como tiene una vida absolutamente extraordinaria, pues lógicamente era un referente en mi familia durante todos los años que yo recuerdo de adolescencia y de juventud. Era un referente en todos los sentidos. Fuentescavadas es una aldea de 12 casas en la parte alta del municipio de Boal. En Boal, cuando la guerra civil, pues todos los falangistas estaban en la capital, Avelino, y en las aldeas pues eran lo que se llamaban rojos, ¿no? Y era pues la gente que había apoyado la República y que en fin, estaban en ese compromiso, ¿no? Dentro de las limitaciones, porque como ya os digo, pues era pues una aldea absolutamente primaria en todos los sentidos, en la que los niños pues compaginaban la escuela con el trabajo desde muy tierna infancia. De hecho, pues Avelino y mi padre, o sea, con 9 años hacían los cuidados del ganado e iban a la escuela por la tarde-noche a Sarceda, ¿no, Avelino? Sí. Y bueno, yo creo que ahí perdimos talentos muy importantes, de verdad os lo digo, porque claro, era imposible abordar todas esas circunstancias, pero realmente pues hubo personas pues como Avelino que fueron muy conscientes del tiempo que les tocó vivir a lo largo de su vida y luego también del compromiso que les tocó, ¿no? Yo creo que si nosotros, si los socialistas tuviésemos medios y capacidad, desde luego la vida de Avelino da para una serie de Netflix de 9 capítulos o 10, y para ver bueno, pues las circunstancias de la vida, pero también el sentido y el compromiso de la vida, de cómo se puede pasar de la situación preindustrial, ¿no? Porque venimos de una aldea en la que la situación era mucho antes de la revolución industrial, a lo que han vivido ahora, es decir, que en una vida han vivido prácticamente 2 siglos, no solo en el sentido político del tema, sino también en el sentido de las formas de vida y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo desde aquella forma de trabajar el campo a la forma en la que bueno, pues vivimos ahora en la tecnología y todas las transformaciones que hemos vivido. Yo no sé si el libro Testimonios y vivencias de un socialista iluso, bueno, sin duda hay que ser iluso para hacer el compromiso que él ya ha llevado, pero yo diría que sobre todo la palabra que identifica la vida de Avelino en nuestra singladura ideológica es la de íntegro. Es un socialista absolutamente íntegro. Y bueno, lo explica muy bien la evolución del libro, el cómo los encuentros que tuvo con situaciones muy difíciles, como es sus detenciones y su tiempo en la cárcel y su idea del compañerismo y sus encuentros con Claudio Ramos Tejedor, que era el jefe de la policía social de Asturias, León y Palencia. Exacto. Pero también íntegro en su entender de su militancia en el partido, que yo me imagino que los años de clandestinidad fue muy difícil, pero luego tampoco lo tuvo tan fácil en los años en que fuimos legalizados, porque luego se encontró con diferencias internas muy importantes, como fue la de José Ángel Fernández Villa, que ciertamente le hizo una oposición muy dura, entre otras cosas, porque yo creo que José Ángel quería quedarse con el poder del partido y de la UGT, y personas tan íntegras, y lo tuvo, pero personas tan íntegras como Avelino le molestaban profundamente y por lo tanto pues se las quería quitar de en medio en el sentido más democrático que antes, pero no mucho más recto y tal, ¿no? Y ahí pues supongo que él tuvo que ser una persona con una fortaleza intelectual importante y emocional,
porque venir de donde venía, de la clandestinidad, del exilio, de la cárcel, y luego encontrarse con esos tipos de dificultades, me imagino que emocionalmente también tuvo que ser pues muy duro. Siempre recuerdo a Manolo Ponga cuando en el Congreso del 79, que tú sales de la UGT, el de marzo del 79 de la UGT, que él sale de secretario general por esta situación interna con José Ángel, pues venía diciendo de aquel congreso, Santiago también se acordará, ¿no? Qué pena que hemos perdido a Avelino como secretario general, que es la persona más íntegra que podría ser secretario general de la UGT. Bueno, yo recomiendo mucho la lectura del libro. Claro, yo tengo, además de la vivencia socialista, la vivencia esta familiar y la admiración familiar, pero realmente creo que bueno, hay que darle profundamente las gracias a Avelino. Las gracias en primer lugar por su vida, por su militancia, por su compromiso y por su integridad. Creo que es un referente para todos los que estamos en el Partido Socialista o para todos los que han militado en la UGT. Testimonios así y que los tengamos y que podamos aprender de ellos y tenerlos tan lúcidos todavía son escasos. Y por lo tanto, lo primero, Avelino, darte las gracias más profundas por el testimonio de tu vida y por la entrega de tu vida. Y después, porque ha estado en momentos claves de la historia de nuestra región y de nuestro país. Él ha vivido en persona el 23F en el Congreso de los Diputados y sobre todo y también ha vivido esos años en la Junta General del Principado, que son años de profunda transformación de nuestra región, de debates políticos muy importantes y de sentar las bases de lo que hoy es nuestro estado de bienestar en Asturias, ¿no? Y bueno, pues creo que él ha tenido un papel muy relevante para todos nosotros y muy humilde también, ¿no? Sin querer, bueno, pues ser más protagonista de lo que fue, pero yo creo de verdad que, bueno, pues que son de esas vidas que es un regalo conocerlas y poder aprender de ellos y poder tener su testimonio directo. Así que no me enrollo más y le doy la palabra a Avelino, que es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ser breves y concluir. Vamos, yo voy a hablar como socialista. No tengo ni más ni menos mérito que cualquier otro socialista. Simplemente fue un militante que coincidió y tocóme lo que me tocó, como a otros. Estoy aquí para contarlo, los otros ya desaparecieron. Quería hacer una pequeña reparación a Mariví, vamos, una pequeña ya, porque ya es, somos los dos los de origen del mismo pueblo. Yo nací en el Villar de Bullaso, porque mi padre vino de Cuba y el abuelo, el padre de él, no se llevaba bien ni con su madre. Y echó al hermano fuera, Prudencio de casa, y Serafín, mi padre, marchó para allá, para Villar, y convivieron allí año y medio escaso. Y en ese trozo de tiempo, pues allí me paró mi madre a mí, y el mismo día que me bautizaron, ya volví para Fuentes Cavadas, me trajeron para Fuentes Cavadas, porque el abuelo echó al hijo de casa. Después se marchó para Cuba, porque le había pedido un préstamo de 20 y tantas mil pesetas, y se quedó con ellas, no se las devolvió. Y entonces dice, mi padre le había firmado un recibo y le embargó la propiedad. Y bueno, entonces quiero decir que mi vivencia y mis recuerdos iniciales fueron allí del pueblo de Fuentes Cavadas, donde precisamente es la única aldea donde no hubo ningún falangista. Caso curioso. Ninguno. Y bueno, pues de allí, como figura ahí,
empecé a criarme y a vivir y a ir a la escuela Sarceda, el pueblo al lado, y éramos una barbaridad, 12 hermanos. Y la casa no daba para todos. Pues yo en la escuela en Sarceda, el maestro tal Leopoldo, le dice a mi madre, dice, Abelino tiene que ir a Gual y empezar secundaria, porque aquí ya no pinta nada, sabe tanto como yo. Y mi madre pues fue a Gual, habló allí y dice, Abelino, que venga para aquí con nosotros, ya arreglemos cuentas. Le dice el sastre, Claudio y Cristina. Y mi padre dice, no, ¿qué coño va a estudiar? Hay que ir a cuidar el ganado por el monte, que vaya por el monte a cuidar el ganado. Pues, por el monte a cuidar el ganado, así fue. Hasta que mandaban los recreados a unos y a otros para un sitio y para otro, y manda a mi hermano Mariano a Buenos Aires, y que yo lo sustituya en Granda Marina, para abajo, cerca de la Caridad, de creado. Yo marché para el Salto de Granda, salí, me escapé de casa, y no volví más. Vamos, no, yo de criado, ¿qué coño? De criado gratuito, era aquello, pero era una miseria lo que era la vida de entonces. Pero bueno, así fui viviendo, y de Granda salí, me vine ya en el 49, vine para Langreo, y ahí pues me fui identificando, vamos, formando en la mentalidad de la minería, donde coincidí y conviví enormemente con muchos expresos políticos de la guerra civil, que eran auténticas personas, gente solidaria, con un espíritu solidario, y era una preciosidad convivir con ellos. Bueno, el tiempo fue pasando, yo fui incorporando y entré en el partido en los años 53, 54, y fuimos llevando la vida en la clandestinidad con este espíritu socialista. En el 60 sustituimos a la ejecutiva que cayó en el 58, y ahí entramos Herminio Álvarez y yo y otros jóvenes más, que por cierto marcharon, porque quiero decirlo claramente, para ser socialista y comunista también, por supuesto, pero sobre todo socialista, no podías hacerlo a escondidas, y la familia por lo menos tenía que saberlo. Y aquellos que no sabía la familia nada, pues nos resultaban ranas. Yo precisamente cuando me casé y hice a la mujer, después de ya conocerlos, primero a ella y después a la madre, digo, bueno, yo soy militante socialista y aquí puede ocurrir cualquier cosa. Y la madre de ella, mi suegra, dice, coño, pues, qué suerte tener un socialista en casa, ¿verdad? No hay más que falangistas. Así mismo me lo dijo. Y bueno, al poco tiempo, ya en el 60 caímos nosotros presos, una redada fuerte, y ahí está ella, y con 19 años iba a la cárcel, la antigua cárcel de Oviedo. Y fue así, fue la vida clandestina. Tuvimos casi 17 meses en la cárcel. Salimos, estaba la organización hecha a polvo, a reorganizar, y explotó el movimiento de Huilquichico del 62, que no fue convocado por nadie, era el malestar social que existía, y la miseria que existía contra salarios en la mina, y el bajar al fondo de la mina con salarios de la época de entonces de 800 y 1000 pesetas al mes, pues aquello no te daba para vivir. Y así explotó el movimiento del 62 y se contagió a la siderurgia y a todo, y fue un movimiento que duró 2 meses largos, casi 3. Y ahí fue cuando volvieron a detenerme, llevaron 5 delante de mí,
y yo estaba ya guardado, porque yo había montado la oficina de propaganda en el Ciacal, para arriba de Tuya. Y digo, llevaba ya 15 días y bajé a esta Sama y voy a acercarme a esta casa. Dice, no vas tú, voy yo, dice un amigo mío. Digo, van a cogerte y vas a pagar por mí, que no tienes culpa ninguna. Dice, no, voy yo. Y efectivamente, según llegó al portal, allí en el Juventud Parque Dorado, ya vi 4 tíos allí detrás de la barandilla de la pista de hockey. Y bueno, yo ya entro y dice, esta y la madre, salta por la ventana al patio que están buscándote por ahí, ya lo sé, vienen aquí. Y bueno, entró, llegó allí, picaron la puerta, Abelino Pérez, era el cabo Pérez de la Brigada Político-Social de la Guardia Civil. Pues iba a saltar yo por la puerta y escapar si ella estaba embarazada de 8 meses. Digo, van a deshacerse algo aquí. Y bueno, cargo yo con la situación. Y Abelino Pérez, digo, ¿qué? ¿Que ya no me conoces o qué? Y dice, tienes que venir con nosotros, ya lo sé que tengo que ir contigo, con vosotros. Dice mi suegra, dice, y yo con él. Dice, no, que viene enseguida, es para mirar unos papeles, fíjate tú, mirar unos papeles a las 12:30 de la noche. Bueno, esa fue la situación, bueno, y yo marchamos para el cuartel. Y nada más que me quitan la esposa allí, preguntaron por Emilio Barbón. Y dice, bueno, de eso hablamos luego. Dije al otro, al Sevilla, que llamaban, tú vete a buscar al otro pájaro. Era un comunista. Mientras metemos en la jaula. Y yo nada más quitarme la esposa, una hostia cada uno, patas arriba y escapé. Pero fue por la sensación que me dijo de Emilio Barbón. Yo nunca pensé que me iban a disparar como dispararon, entonces corrí más que las balas. Fíjate tú, con 28, 29 años, perdí el culo corriendo. Y sin embargo arriba, porque estábamos en estado de excepción, estado de guerra, estado de excepción. Y al pico del parque, justo donde vivía, yo iba para arriba, porque yo tenía que seguir quería ir para la huella carrocera, por allá arriba, donde estaba, aguardame. La policía armada de entonces estaba allí con metralletas y fusiles y la de mi madre, y me échame de alto, y párese usted, muchacho, párese usted. Y el otro venía detrás disparándome. Yo que disparar, yo marché, tiré al río. Pero si la policía armada dispara, allí me mata, yo me quedo. Porque ellos tenían armas largas. Los otros tenían más que pistola. Y yo, como había estado en la mili, sabía que a partir de 40 metros una pistola no hace puntería. Y bueno, esa fue la situación y de ahí conseguí marchar para el exilio, para Francia, pero conviví con la gente del exilio, que ahí quiero hacer una precisión, tenían una mentalidad, casi la inmensa mayoría, de que en España no había socialistas y que solamente podían volver ellos con espíritu socialista a España cuando pudiese. Y digo, con Llopis y compañía, digo, la situación ha cambiado. La cultura y las costumbres hoy ya no son las de la guerra civil ni mucho menos. Y la lucha clandestina hay que dirigirla desde el interior, señor Rodolfo. No se puede dirigir desde aquí. Porque hay que improvisar. Es una lucha clandestina y no se puede dirigir desde el exilio, hay que ir. Y Barreiro dice, tiene razón el muchacho, el caballero, bueno. Y ahí vino un poco empezó ahí a partir con este espíritu. Yo me tuve que llegarme en la Juventud de Socialistas mejor que en el partido porque el espíritu era más abierto y podíamos convivir mejor. Y ahí se fue rompiendo poco a poco la cosa de la mentalidad del exilio, de la guerra con los de interior y traspasando poco a poco la dirección al interior, y vino primero del Congreso de la UGT del 70 y después el 73 del Partido Socialista de Suárez.
Pero bueno, a lo que iba, vamos a ir concretando un poco, es que los socialistas tenemos un proyecto y unas ideas, y cuando yo hablo de socialista iluso, no me refiero a mí mismo. Todos teníamos ideas y todo el mundo tenía ideas y todo el mundo sufre decepciones porque piensa en proyectos que después no se pueden cumplir. Y claro, la ilusión se rompe ahí con la práctica. Y bueno, es una cosa totalmente normal esa situación. Pero conseguimos, y se fue consiguiendo, una oposición que nos llevó al final del franquismo y que afortunadamente fue una ruptura no violenta, con diálogo, porque el franquismo y Franco no fueron capaces a convencer y a construir la sociedad española y a hacer una cosa propia de ellos. No fueron, ni siquiera el partido, la Falange, pudo prosperar. ¿Por qué? Bueno, porque hay que tener en cuenta una situación que luego comentaré brevemente, es la situación en julio de 1936 era igual que la que tenemos ahora. El ejército, y sobre todo el ejército colonial, donde estaba Franco incluido, pegó un golpe de Estado, intentó y pega un golpe de Estado que fue fallido y terminó en guerra civil, pero patrocinado, y digámoslo claramente, yo ahí no ando con rodeos, por el nacionalcatolicismo, que fueron los que desde la Edad Media o desde la Edad gobernaron y mandaron en España, desde el Concilio de Trento, gobernaron en España y la Iglesia Católica siempre quiso ser, llevar manipular y gobernar el país. ¿Por qué ocurre aquello? Porque la Segunda República plantea una cuestión, y gente sobre la cultura de hazaña, de todos aquellos, pues una educación y una enseñanza laica. Y eso la Iglesia española nunca quiso, lo toleró, ni lo está tolerando. Una enseñanza laica. Porque hay que darse cuenta, hay muchos, el franquismo, que con el franquismo en la Iglesia, para entrar, había que levantar la mano, cantábamos el Galasol y después la Virgen María. Y el jueves era de doctrina católica absoluta, no había otra enseñanza. Pues con esto digo bastante. Bueno, pues la situación fue evolucionando y volvimos cometiendo. Hay cosas que yo no estaba de acuerdo. Por ejemplo, Portugal tuvo la revolución de los claveles y disolvió la policía política. Nosotros la dejamos ahí intacta y se integró en la Guardia Civil y la Policía Armada, entonces, que hoy es Policía Nacional. No hubo, y la amnistía que dio Suárez fue para ellos, no fue para nosotros, porque nosotros no habíamos cometido ningún delito. Y ellos, no matamos a nadie. Y ellos mataron a un montón de gente. Pues ahí no hubo represión ni represalia ninguna. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La cosa quedó así, pero a lo que iba la situación fue evolucionando y la democracia se fue restabilizando aquí y, bueno, la Iglesia Católica siempre quiso gobernar y UCD, el partido de Suárez, partió en pedazos, rompió todo.
Después él, porque Suárez fue jefe del movimiento, no era Norma. Y parece ser que Torcuato Fernández Miranda y el propio Sabino Fernández Campos, asturianos, la terna que se proponía de herencia del franquismo para ser jefe de gobierno eran 3. Y ahí entraron Suárez, Fraga y Osorio Gallardo. Y el rey parece ser que tenía inclinación por Fraga. Fernández Miranda y Gabino Fernández Campo, este es el que puede resolver la situación y sacar resolver la situación y sacar un acuerdo de convivencia para todos los españoles por Suárez. Y efectivamente entonces el rey decidió y nombró a Suárez, que así fue. Pero bueno, y así le lució el pelo, porque vino el golpe de 23F y yo estaba allí y vi aquel espectáculo tan denigrante, tan aberrante, que bueno, aquello era impresentable. Yo nunca, yo ya pensé, le dije que bueno, de aquí no salimos. Y Jerónimo Saavedra, que fue presidente de Canarias, era diputado, estaba al lado mío, y Ludivina García, pues se le adelantó la regla de 8 días o no sé cuánto. Marchó corriendo, dice que estoy perdida, que soy una mujer, que tengo eso que tenemos las mujeres. Yo no me entendía, que tienes tú tanta ahí, joder. Y marchó para el baño, vino media hora después. Y Jerónimo Saavedra dice, qué vergüenza, en acento canario, qué vergüenza, si salgo de aquí, si salgo libre de aquí no vuelvo más. Y digo, ¿dónde vas? Dice a Luxemburgo. Y dice, coño, ¿cómo sabes? Era un megalón de la música. Sí, muy melón. ¿Cómo sabes dónde dan buenos conciertos, maricón? Y yo no sabía que era homosexual. Y me dice, es una desgracia como otro cualquiera. Y Pedro Silva y el otro dando un puñetazo por detrás que callase la boca. Es un medio del 23F. Sí, el 23F allí dentro del Congreso. Pero yo enteréme después de que era homosexual, no lo sabía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero terminó todo aquello y terminó aquellas cosas esperpénticas, la situación se fue normalizando, la UCD rompió en pedazos, Suárez que era el CDS, Fraga, Alianza Popular, reasume y recoge todo lo resto de UCD y crea el Partido Popular y ya secretario... Alianza Popular. No, después. Alianza Popular, coño, el que fue presidente del gobierno. Aznar. Aznar. ¿Ves? Y así vamos viendo la cosa, después se van creando otro tipo de partidos, rompen todos. Y yo tengo que decir que el Partido Socialista Obrero Español es el más antiguo del mundo. No queda otro, porque todos rompieron en pedazos, menos el PSOE. El PSOE se perdura y pervive desde 1879, con las mismas siglas y la misma, con una estructura y con errores. Se han cometido, ¿cómo no se lo va a cometer? Pero bueno, aquí estamos y el PSOE fue, dígalo quien lo diga, sobre todo desde el 23F, la institución o el partido que resolvió y mantuvo capaz de mantener la democracia y las libertades en este país. Felipe, después del 23F y la caída de Suárez, y Calvo Sotelo, de dimisión, el mayor resultado que hay, 202 diputados, saca el PSOE. Felipe González estuvo casi 14 años en el gobierno.
muchos lo criticaron, y yo también, por cierto conservadurismo, pero bueno, consiguió estabilizar con sus gobiernos, estabilizar la democracia, consolidar las instituciones, modernizar el ejército y mantenernos en la OTAN, que nos había metido Carlos Sotelo. ¿Sabéis que hubo referéndum? Que no fue una decisión de Felipe González. Él dijo de entrada no, pero se metió y hizo referéndum, y el referéndum salió de permanecer en la OTAN. Bueno, pues fuimos tirando, después vino el gobierno Zapatero, vino todo, y somos el único partido superviviente y desde siempre, y el PSOE, dígalo quien lo diga, sin el PSOE no hubiésemos mantenido estas libertades. ¿Por qué? Porque la derecha española es única en el mundo. No quiere más que quítate tú para ponerme yo. Y en los problemas de Estado y en los problemas generales, que son de todos, hay que participar y contribuir. La oposición como el gobierno. Porque la oposición, al participar, tiene su protagonismo, ¿no? No participa gratuitamente. No participar en nada. Quítate de ahí para ponerme yo. Y ahora mismo están con vos para una moción de censura. ¿Pero a santo de qué y por qué? Bueno, pues estamos en una situación, la sociedad española está viviendo y conviviendo tranquilamente y en libertad, y aquí no pasa nada. La sociedad divide, hay elecciones y la situación divide. Por eso quiero decir que ningún partido, el Partido Comunista desapareció del mapa. No existe. Bueno, eso está aquí, es un partido que es una garantía de gobierno y está peleando. Bueno, pues a finales de año hay nuevas elecciones, y si gana la derecha, que gana la derecha. Pero el PSOE está teniendo por el carro, es un partido institucional y que garantizó la libertad y la democracia y la convivencia de todos los españoles gracias al PSOE. Porque los demás no piensan en lo suyo y en gobernar y quítate un poblamillo. Y por eso digo que valió la pena este sacrificio y lo que sufrimos para llegar porque a estos resultados positivos que tenemos hoy de convivencia de todos los españoles sin necesidad de ninguna cosa. Ahora mismo, porque ¿a santo de qué? Dice, bueno, pues la derecha tiene todos los derechos y critica, y mención de censura, y ya tratan de todo. Bueno, pues hay que dejarlos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en libertad. Pero bueno, la conclusión, y ya termino, es que la labor, sin ánimo de barrer para casa, la labor y la utilidad que hicimos todos los socialistas y el Partido Socialista para España es enorme, y es la garantía de que estamos en la situación actual de convivencia de todos los españoles. Eso lo tiene, para mí, otra lectura, díganlo quien lo diga. Y así, pues, hemos ido llegando. Y es un poco lo que yo manifiesto aquí, de los sufrimientos, de los sacrificios y errores. Bueno, yo podría contar, yo fui diputado en la primera legislatura, porque las primeras fueron constituyentes. Yo siempre fui crítico, pero crítico constructivo. Y bueno, a mí el exilio me valió para algo. Y yo vi la reducción y la regla de descarbonización en Francia, en Bélgica, y en Holanda, y en Alemania. Fueron cerrando minas, pero a cambio de nuevas actividades y nuevos puestos de trabajo. A cambio. Y aquí
había uno que mandaba mucho y había que pasar por encima de su cadáver, antes de cerrar un pozo en las cuencas mineras. Y mira tú por dónde llega a un acuerdo de arreglar la situación con prejubilaciones. Yo lo tuve en casa, el yerno, o ese yerno que ya se murió, fue jubilado para casa con 42 años, el hijo con 44. Marcharon todos para Torrevieja, para Benidorm, por ahí, perdimos, Asturias teníamos casi la misma población que Murcia cuando en la autonomía, 1.300 y pico, 1.300.000 habitantes, hoy no llegamos al millón, y una población envejecida. Las cuencas mineras, sin otra actividad, quedaron vacías como las zonas rurales donde somos originarios, tanto nosotros, y esta es una situación que está ahí, pero que tendrá que, no sé qué arreglo va a tener. Pero, ¿quién tuvo la culpa? Porque yo, por encima de todo, antes de político, soy sindicalista. Y yo dije, no se puede cerrar un pozo sin que a cambio haya nuevas actividades y nuevos puestos de trabajo, para mantener la población. Ah, no. Vale, arreglarlo todo con prejubilados y mandar los jóvenes para acá y cerramos todas las minas. Ese fue el mayor dolor de mi vida, porque, bueno, aquello fue lo que fue. Bueno, pues Langreo tenía 74.000 habitantes, vivo yo. 74.000 habitantes en el censo del 76. Sí. Hoy tienen 48.000. Y somos todos viejos. Y entonces, el sindicalismo, porque ahí quiero repetir que cuando se funda el Partido Socialista en 1879, el problema que se va planteando es que no se puede hacer política en las empresas. Y entonces Pablo Iglesias y el grupo de Iglesias convocan, fundan la UGT en un congreso en Barcelona para que haya organización sindical dentro de las propias empresas. Y la UGT fue el baluarte reivindicativo del PSOE durante montones de años, porque así fue, tenía que ser la legislación, la organización sindical. Y el sindicalismo es responsable, por los dirigentes sindicales, del poder del mantenimiento del empleo, del poder adquisitivo, de todo lo que son relaciones laborales. No puede ser misión de un partido político, tiene que ser reivindicación del propio sindicato y responsabilidad del propio sindicato. Y negociar después políticamente con el gobierno o el partido del gobierno en la situación y los empresarios. Esa es la situación. Y bueno, yo ya termino. Yo creo que de todas formas se ha hecho una gran labor, queda mucho por hacer y hay que ir haciéndolo. Y la función del partido continúa. Para mi juicio, el mayor enemigo que hemos tenido y lo más vergonzoso son la corrupción y los corruptos. Eso es vergonzoso, es inadmisible. Y la militancia del partido ha perdido protagonismo. El militante socialista tiene un compromiso como tal militante y tiene que ser protagonista, y las bases del partido pintan algo. Y entonces, a mi juicio, ha perdido mucho protagonismo y sobre todo a partir de aquel congreso donde el Guerra, o Alfonso Guerra, quitó los avales, que entre cualquiera que quiera que llegue al partido.
Y entonces yo recuerdo, como me contaron, una acción de un tío, un famoso, vamos, que dice a Besteiro: me tienes que avalar tú y D'Alessio Prieto para entrar en el partido, porque en mí tenéis la garantía de un gran ministro. Y Besteiro le dice: en el Partido Socialista entra quien puede, no quien quiere. Y ahí, es que no vale, en el sindicato entra cualquier trabajador que quiera, pero en el partido político que tiene un compromiso no puede entrar más que aquel que asume el proyecto y las ideas y el compromiso del partido. Y tiene que tener el aval, y los avalistas son responsables durante un tiempo del comportamiento de ese ingreso. Y tenemos, bueno, pero de todas formas, yo termino diciendo que estoy satisfecho de que se hizo lo podido dentro de los errores que hayan podido cometerse, porque, vuelvo a repetir, tenemos una derecha en este país que es imposible dialogar con ella. Y la prueba la tenemos que llevamos 4 años y pico de hacer pacifico el Tribunal Constitucional sin renovar. Conseguimos ahora renovar el Constitucional, pero ahí lo tenemos. Están diciendo que no vale para nada, que fue una trampa. Bueno, así no es imposible continuar con esta derecha. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la situación que tenemos, y tenemos que seguir peleando con ella a ver si la modificamos, y yo creo que será posible modificarla, y yo creo que Sánchez, oye, está haciendo lo que puede. El acuerdo que ha tomado con Macron ayer en Barcelona fue, ¿no? Es un punto importante, porque o construimos Europa o nos borran del mapa los rusos y los chinos. Aquí ya no vale ni nacionalistas localistas ni español. Tenemos que construir y consolidar la Unión Europea como sea y de la forma que sea. Bueno, ya tenemos que tener a estas alturas un ejército europeo, una justicia europea, y una serie de... Y si no construimos Europa, nos vamos de culo, nos comen vivos, porque no hay otra manera. Lo de Ucrania es una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo ahí, una auténtica vergüenza. Y bueno, pues hay que apoyarlos en todo lo que sea necesario para que el dictador de Putin, que es un dictador, porque no tiene profesión ni carrera ninguna, fue policía de la Gestapo toda la vida, de la Gestapo no, de la... ¿Cómo se llama? Sí. Fue su profesión de policía de Stalin y de los demás. No tiene ningún... Bueno, pues ¿a qué fue invadir Ucrania y quién les metía con Ucrania? Pues es que quiere recuperar y hacer una especie de la antigua Unión Soviética invadiendo países. Y eso, detrás de eso vendrá la agresión a toda Europa. Y eso, pues, la socialdemocracia y los socialistas europeos, porque yo decía, cuando Pedro Sánchez, Europa es fuerte, y eso contribuye al eje Alemania, Francia, España, Portugal. Ese acuerdo, fundamental. Y no tenemos otra salida que europeizarnos y construir Europa, si no nos comen vivos. Y bueno, pues yo creo que me extendí un poco, pero termino. Gracias.
de vivencias. Yo, Avelino Pérez y a Mari, los quiero muchísimo, los conocí estando soltera, fíjate tú. Es que mi marido, Nando, estuvo en la ejecutiva de la UGT cuando él fue secretario general y allí conoció, bueno, a mucha gente y entre ellos entablamos una relación con Avelino. Avelino, mira aquí. Aurora. Sí. Soy Aurora. Aurora. Ah. Aurora, la mujer de Fernando Arias, Sí, ¿te acuerdas? claro. Bueno, entonces Un gran chaval. Sí, bien, bien. No podía faltar a la cita esta de hoy contigo porque tenía muchas ganas de verte. Efectivamente eres un referente en el partido, un referente de dignidad, de honestidad, de solidaridad, bueno, de muchísimas cosas. Y ahora voy a un detalle personal. Antes Maribí dijo que tú habías sido el padrino de la boda de sus padres. Bueno, pues vosotros estabais invitados a mi boda, no sé si te acuerdas. Vino Mari, sí, su hermana, tu cuñado, pero resulta que Avelino perdió el avión. Era cuando estabas en Madrid, en el Congreso, y había habido algo en el Congreso que no te dio tiempo a coger el avión y estuvimos esperando por ti. Nada, ahí estuvo la silla. Con lo cual, pues eso, quiero manifestar el acercamiento y la unión que tuvimos en un determinado momento. Ahora, la última vez, fíjate que yo te vi, fue en el Congreso en el que se eligió a Javier Fernández de secretario general, sí. Que nos vimos y me dijiste, Aurora, ¿estás de delegada? Dije yo, sí. Dice, pues a mí tacharonme de la lista al Langreo. El tu amigo, ¿sabes? El que mandaba tanto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nada, preguntas, pues está tan claro todo lo que contaste y tenemos tan claro lo que se hizo y lo que todavía tenemos que hacer, que no te voy a preguntar nada, simplemente quería eso, manifestar el entusiasmo con el que vine hoy para volver a veros después de tanto tiempo. Un beso. Yeah. ¿Alguien más? Hombre, yo creo que hay una cosa que hay que destacar y es que Avelino se entregó mucho, ¿no?, a toda la causa ugetista y del partido, pero al final de la vida, Avelino, has triunfado porque te has casado muy bien y Mari, le tienes ahí a Mari, 65 años de matrimonio, porque ella tenía 18 años cuando os casasteis, ¿no, Mari? Has triunfado porque tus tesis del partido son las tesis ganadoras, es decir, frente a todo el hostigamiento de los que mandaban en aquella época, y bueno, porque al final es el europeísmo y la causa socialdemócrata la que merece la pena, ¿no? ¿No lo ves así? Sí. Entonces, bueno, pues... No hay otra alternativa. Esa es el verdadero triunfo en la vida es ese, ¿no? ¿Lo ves así? Sí. Hay bastante, es que lo tenemos claro. Aquí hay dos opciones. Una izquierda progresista que está representada fundamentalmente por la socialdemocracia, y una derecha de agresiva, que quiere a todas costas hacer lo que dice la gana. La prueba la tenemos es que, lo dije antes, pero voy a contar. En 1900, yo diputado, hicimos el estatuto de la norma laboral más progresista de Europa, el estatuto de los trabajadores. Vino Aznar y lo destrozó todo con reformas laborales. Vino Rajoy y acabó con ello. Y no puede ser una empresa tiene que ser rentable, evidentemente, para ser empresa. Pero quien hace rentable una empresa son sus trabajadores y su plantilla, que tienen que estar dignamente subvencionados y tener un salario digno. Nosotros, la misión nuestra y de todo es que no puede haber, tiene que haber una garantía del empleo a fondo, total. Y las desigualdades hay que acabar con ellas, no puede haber
en una sociedad un porcentaje elevadísimo de gente que vive en la miseria. Eso es imposible e inaceptable. Coño, si estamos en una sociedad industrial, en una sociedad avanzada, y la miseria hay que acabar con ella. Es una misión fundamental. Y hay que reducir para ello las desigualdades. Y tiene que haber una clase media trabajadora fuerte que apoye esta situación. ¿Entiendes? El que vive del dinero el que vive del dinero y a costa del dinero no es una persona rentable en la sociedad. Pero el que tiene un puesto de trabajo, el que trabaja, sea médico, sea ingeniero, sea lo que sea albañil, el que trabaja es el que produce y rentable y tiene que tener un salario digno y poder vivir dignamente. No hay otra solución para salir adelante en España y en Europa entera. Abelino, yo quería que contaras cómo fueron tus relaciones con José Ángel Fernández Villa en todo el proceso de la UGT y del partido. Es que resumirla. Bueno, mira, Fernández Villa ingresó en el partido de la mano de Belarino García Noval. Luis Ordóñez y otros de Tuya se opusieron y vinieron a hablar conmigo, que no podía ser porque conocía perfectamente su trayectoria y su vida como vecinos. Bueno, no hubo forma, entró, y fue haciéndose dueño, digamos, de todo. Yo os cuento una anécdota. Rafael Fernández fue senador tres legislaturas. Sí. Y Villa lo dejó fuera. Mandaba él, era Noval el secretario del partido. Luis Martínez Noval. Y bueno, pero Rafael Fernández, como era un bicho sabio, abogado, y con una gran influencia de la cultura que adquirió en México, pues lo llama y dice: oye, tengo que hablar contigo, te invito a comer en el Conrao. ¿Sabéis el Conrao que lleve? Uno de los mejores restaurantes de Oviedo. Y Villa, que es un tacaño, joder, y al Conrao fue para allá. Y comieron, vivieron, y Copa, y Faria, y Montecristo, la mi madre allí. Dice, bueno, le dice Rafael, José Ángel, yo tuve todo el exilio en México y no tengo pensión de allí ni cotizaciones porque trabajaba por cuenta propia y allí no existe la seguridad social. Tengo un hijo ahí tetrapléjico, perdido. Tengo que pelear con él y no tengo ingresos de ningún tipo y necesitaba comer otra cantidad, en el Senado. Para tener la pensión del Senado. Dice, bueno, déjalo de mi cuenta que arreglo yo eso. Y marcha para la ejecutiva y le dice a Luis Martínez Noval, hay que borrar ahí, quitarla y poner a Rafael Fernández. Dice Noval, pero si fuiste tú que lo borraste. ¿A qué vienes a hablar con esto? Dice, no, pero cambié de opinión, hay que ponerlo ahí. Es decir, que mandaba, mandaba. Yo no sé por qué razón y de qué manera, pero por qué. La cosa tiene una realidad. Mira, yo volví del Congreso y a picar carbón al Pozo de Ventura donde estaba. Y a mí nadie me echaba la mano, nadie me decía nada. Cantel, el ingeniero, estaba negro, y que era del PP además. Y, oye, no puede ser,
esto no puede estar aquí, ¿qué coño? Y un día me llama, salí del trabajo, tengo la alerta allí, la lámpara, que subo a ver al ingeniero. ¿Qué pasa? Bueno, tienes que hablar con Villa. ¿Cómo que tengo que hablar con Villa y eso? Dice, es que yo estuve con él a ver si arreglar, tú eres de la... Gracias a ti, gracias a mí me pusieron, acordaros de mí para ponerme en la lista, porque entonces eran listas abiertas todavía las votaciones para elecciones sindicales. Sí. Y me pusieron de ponerme el Arturo Cortino, ¿sabes? Que hay que poner a Avelino para Carrasco. Me cago en Dios. En Paz de Duro. Nosotros teníamos, UGT, Sobat, UGT tenía 6 delegados, comisiones 9. Vienen las elecciones, y yo salgo con el Arturo Cortino más votado, y pasamos nosotros de 6 a 9, y comisiones bajó de 9 a 6. ¿Qué pasó allí? Claro, me votó comisiones. Bueno, entonces, dice, y él habló con él y dice, Avelino no tiene falta de intermediarios, que hable conmigo. Y bueno, habla con él. Digo, no, Cantelli, estás equivocado, no puedo hablar con él. Si yo hablo con Villa, ¿dejo de ser Avelino Pérez? ¿Entiendes? Porque él va a darme y va a estar de acuerdo con lo que yo pida. Pero a partir de ahí yo soy un lacayo. Como los 200 y pico que tiene liberados en UNOSA que están al servicio de él. Porque yo voy a tener 264 liberados. Y con eso, y todos socialistas, la inmensa mayoría. Claro, llegaban a las operaciones del partido, barrean todo. Mandaba a Villa. Esa fue la táctica de Villa. ¿Entiendes? Por eso fue De todas formas, Avelino, mucha gente aquí, mucha gente no sabrá que tú, después de ser diputado en Cortes, al volver para aquí, eras diputado en la Junta, pero entonces no estaban liberados. Y lo que hizo fue volver a trabajar en la mina. Trabajar en la mina. Estuvo en la mina 2 años o 3. Claro. Después. Pero yo perdía cada día que en la mina después Gerardo, el de Izquierda Unida, y Gerardo estuvo un día, después de tal, estuvo en la mina un día, volvió, parece que estuvo, y no, el único que estuvo en la política nacional, en la política regional, y compatibilizó el trabajo de la mina con la actividad política fue Avelino. Para no ser un lacayo. Es un caso de puertas giratorias, claramente. Exacto. De la mina al Congreso y del Congreso a la mina. ¿Y en qué puesto estabas? ¿Picando en el pozo o arriba? No, picando. Ya, por eso lo digo. Por eso lo Sin ningún privilegio. Pues por eso. Por eso. Esto es importante saberlo porque... Bueno, esto se sabe. Claro, ahí fue la venganza del momento. Muy bien. Avelino, yo tengo una pregunta muy puntual. En el año 62, la accesibilidad. Cuando tú caes, tienes que pasar por el río y demás, no caes tú solo en las cuencas, sino caes gente en otras zonas de Asturias. Hay una persona que yo tuve mucha relación con ella, es Peláez de Trubia, tú tienes que recordar, que cayó también en el año 62. Aquello que fue una redada general al partido o fue gente a título individual. Yo sé que Peláez tenía mucha relación con el grupo de la Torres, con Amalio, con Romanillos, con toda aquella gente, que fue cuando cayeron todos. Incluso, ¿cómo se llamaba aquel hombre de Niza? Genaro de Niza, que también cayó en aquella época. ¿Tú te acuerdas de la caída de los compañeros del partido de aquella época, el 62, fuera de la cuenca? No te acuerdas. No sé si te oigo bien. ¿Lo oíste? No, Jorge habla de la gente que cayó en las redadas del 62, yo creo que era en el contexto de las huelgas mineras. Sí, pero fuera de las ¿De alguna gente que fuera fuera de las cuencas que te acuerdes de ellos? La gente de la Torres, la gente de Trubia. De Niza. Claro que hubo. Claro, porque la redada era... Claro. La gente de la Torres, con Amalio, que trabajaba... De la Torre estaba Amalio. Amalio. Y estaba Romanillos. Sí. Y el del Barriza.
Genaro. Sí, el hermano de ¿cómo se llamaba? Aquella señora de Niza. El Pasamón. Yo había hablado con Trubia, era yo lo que te preguntaban. Era Peláez, que trabajaba en la química en la Roza. Sí. Vale. Después, a Peláez, lo que pasó es... Peláez es de Trubia. Claro, de eso estoy hablando. Claro, Peláez estuvo preso. No, tuvo... A ver, Peláez tuvo guardado detrás de mi casa. Tuvo guardado detrás de mi casa. Que llevaba a mi madre la comida. Guardado. Refugiado, va. Se enteró con los Orejas, que eran los dueños de la química en Nalón, y los Orejas tuvo 1 o 2 días en la cárcel nada más. Llegaron a un acuerdo, lo enterraron en la fábrica, de tal manera que no podía seguir estando en el partido. Y ahora, si te acordabas un poco de la gente que cayó en la Torre y en Trubia. ¿Te acuerdas de Sí, hombre, ¿cómo me voy a acordar? Acuérdame de todos. Claro. Hombre, hay que tener en cuenta que él, en el momento aquel, o sea, lo conoce todo, lo compone después, porque lógicamente él tuvo que escapar. O sea, en el 62 él estaba con la propaganda de todo el movimiento y estuvo 15 días medio incomunicado y tuvo que escapar a través del País Vasco porque, bueno, ya era una persona que había estado en la cárcel. Cristian, ahí fue cuando estuvo en la casa de Belarmina Fernández Orbiz sí, y todo aquello, sí. Era Abelino. Belarmina fue la que me recogió a mí en el monte. Hubo gente pues, Belarmina, yo escapé para agua y no sabía dónde meterme, y entonces ella estaba buscándome. O sea, sabía que por ahí yo estaba. Y entonces yo la vi dando vueltas y la llamé, Belarmina. Y dice, coño, espérate, aparecía, y yo fui a su casa y de allí fui para Casa Lola, para el Ferechós, estuve allí un mes guardado. Por eso, teniendo en cuenta todo eso, hay que tener en cuenta, no podía saber lo que estaba sucediendo con la organización, porque tenía que estar oculto, no había ni móviles ni nada en aquella época. No había nada. Lógicamente. Entonces, ocultarse y escapar, que era el objetivo, para preservar la organización, porque la manera en la que se trataba a los presos no era precisamente buena. Amable, ¿no? Bueno, pues, si os parece, estamos aquí. Yo agradecer a Santiago, al presidente de la agrupación, haber organizado este acto y a la Fundación, bueno, pues siempre la colaboración que ha tenido con la agrupación. A modo de dar las gracias a Abelino. Es decir, el resumen de la vida de Abelino, aparte del libro, es sencillo, ¿no? Es dignidad, es compromiso y es justicia, ¿no? Igualdad. Es decir, eso que nos lleva, que nos llevó a muchos, ¿no? A participar en el partido. Me llama Manuel, tu padre. Con avales todavía, hasta que los quitaron, es verdad, pero con avales algunos. Y nada, sencillamente dar las gracias a Abelino y sobre todo poder haber disfrutado en primera persona de todas estas vivencias que algunos ya conocíamos, ¿no? Aunque fuera por otras charlas de la Fundación aquí. Antes Álvaro me decía que en aquel congreso de Javier y Álvaro, el comité de apoyo de Álvaro, es lo que se lleva ahora, los comités de apoyo que asistían a aquello, el comité de apoyo hicieron una reunión en el Uruguay, el comité era de la cuenca del Nalón y el comité era 3, y uno claro. Así que muchas gracias, Abelino. Gracias.